CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Nosotros no podemos ser la misma persona que éramos antes. Y nosotros no podemos traer a la iglesia las mismas costumbres que teníamos en el mundo. Y no podemos tratar a los cristianos de la misma forma que tratábamos a aquellos que no eran nuestros hermanos en Cristo Jesús. Hola, yo soy Robert. Bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título en el día de hoy es ¿Y tú recoges o desparramas? ¿Y tú recoges o desparramas? Busca Mateo capítulo 12 en esta ocasión, donde vamos a estar viendo el versículo número 30, y esto es lo que dice la palabra de Dios. El que no está de mi parte, está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Dice la versión Reina Valera 1960, desparrama. Lo voy a leer una vez más. El que no está de mi parte, está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce o desparrama. Esto lo dijo Cristo Jesús. Y en este texto bíblico tan pequeño hay un significado muy profundo. Primeramente quiero que veamos de que este texto bíblico está dividido en dos partes. Fíjate bien, vamos a verlo otra vez. La primera parte dice así: el que no está de mi parte está contra mí. El que no está de mi parte, es decir, el que no está de acuerdo conmigo. Fíjate que Jesús no está diciendo ahora el que no está conmigo, sino el que no está de mi parte. Nos ponemos de parte de Cristo cuando nosotros estamos de acuerdo con lo que Cristo enseña o dice. Ahí estamos de acuerdo con Él. Si no estamos de acuerdo con Cristo, entonces dice estamos en contra de Cristo. No es cuestión de estar con Cristo o no estar en esta ocasión. Escucha, esta primera parte del texto bíblico se refiere a lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos lo mismo que cree Cristo, entonces dice, no estamos en contra de Cristo Jesús. Ahora, no porque yo esté a favor de Cristo, quiere decir que yo esté con Cristo. Hay muchas personas que están a favor de Cristo, pero no están con Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el resto de este texto bíblico. Y el que conmigo no recoge, esparce, es decir, riega. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con esto de recoger y esparcir o regar? Escucha bien, no nos estamos refiriendo en esta ocasión a recoger la ropa, ni los juguetes, ni la oficina, ni nuestra casa. Esto tiene que ver con el concepto de recoger y de esparcir o regar. Se refiere a lo positivo o a lo negativo que nosotros hacemos en nuestra vida como cristianos. Hay algunas personas que dicen ser creyentes, pero su testimonio no indica que en realidad ellos conozcan a Cristo Jesús. Están de acuerdo con Cristo. Les gusta la filosofía cristiana, pero ellos no apoyan en realidad el trabajo de Cristo. ¿Por qué? Porque no recogen, riegan. Es posible que tú has escuchado también, lo has dicho en muchas ocasiones, en algunas veces, en nuestro idioma, en el español, le decimos a la gente, hermano, la regaste. La regaste quiere decir la echaste a perder. Aparentemente todo iba bien, pero al final ya la echaste a perder. Ahora es importante entender por qué es que Cristo Jesús menciona este texto bíblico aquí en el versículo número 30. ¿Por qué? La razón principal por la cual Jesús hace esta anotación es porque él sabía que entre la iglesia en ese momento, la iglesia que él estaba formando, se estaban metiendo gente que no pertenecía a la iglesia, pero parecía que sí eran de la iglesia. Es decir, parecían que eran creyentes, parecían que eran cristianos, pero no lo eran. En otra ocasión fue Jesús quien dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Cómo sabemos si son nuestros? Por sus frutos. ¿Cómo sabemos si son salvos? Por su fruto. No necesariamente por lo que dicen, no necesariamente porque van a la iglesia, no necesariamente porque traen su Biblia allí bajo el brazo. Eso no es lo que determina que nosotros seamos cristianos o seamos parte del pueblo de Cristo. Si tú eres de los que con Cristo recoges, entonces tienes que dar buenos frutos y tienes que mostrar que estás haciendo cosas a favor de la iglesia de Cristo Jesús y específicamente en este día de la unidad. Anota allí en tus notas, donde tú quieras, esa palabra, unidad. Mira lo que va a pasar en esta ocasión.
¿Cómo es que sabemos de que Jesús está hablando sobre la unidad? Porque si nos movemos un poquito antes al versículo número 25, esto es lo que dice. Mira, Mateo capítulo 12, versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir, que Cristo Jesús en esta ocasión se estaba refiriendo a la unidad de los cristianos, mi querido hermano. Es necesario que nosotros mantengamos unidad entre nosotros y que aprendamos a descubrir y a identificar dentro de la iglesia y dentro de la obra cristiana aquellos que en realidad, aunque están de acuerdo con Cristo Jesús y con la filosofía cristiana o la enseñanza bíblica, dice, no están con Cristo. Riegan, no recogen con Cristo Jesús. Las cosas que hacen no benefician a la obra, es todo lo contrario. Lo que traen es problema y mal testimonio en muchas ocasiones a la iglesia y a los cristianos. La pregunta en este día es: ¿cómo debo de tratar yo a estas personas entonces que nos damos cuenta de que no están recogiendo con Cristo, sino que están regando? Bueno, hace algunas semanas atrás yo traje otra enseñanza bíblica que está publicada también allí en internet y en televisión, que se llama Rechazo. Búscala y ve ese video para que veas qué fue lo que enseñamos en esa ocasión. Pero en el día de hoy quiero usar el mismo texto bíblico que usamos de base en esa enseñanza para poder ver algunas de las características que nos menciona la Biblia de cómo es que nosotros debemos actuar con aquellas personas que vamos identificando y nos damos cuenta de que no recogen con Cristo, sino que más bien esparcen o riegan. Me refiero a 1 Corintios capítulo 5, comenzando en el versículo 9, esto es lo que dice la palabra de Dios. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Es interesante ver que en esta ocasión han pasado aproximadamente unos 25 o 30 años desde que Jesús dijo en Mateo capítulo 12 de que tengamos cuidado con aquellas personas que no recogen con Cristo Jesús, sino que esparcen o riegan. Primera de Corintios fue escrita a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba en desorden, que había problemas y que en muchas ocasiones, aparentemente, muchos de estos cristianos que decían ser cristianos, pero no estaban viviendo como cristianos, tenían una comunión simplemente muy simple, eran aceptados en la iglesia como los demás, no era ningún problema, nadie les decía absolutamente nada. Sin embargo, de acuerdo a lo que dijo Cristo Jesús anteriormente en Mateo capítulo 12, donde aquellas personas que, aunque decían estar de acuerdo con Cristo, pero no estaban recogiendo con Cristo, lo que estaban haciendo era que estaban regando o estaban echando a perder la situación, estaban dando un mal testimonio. En esta ocasión es necesario que nosotros lo podamos identificar y tenemos que tomar algún tipo de actitud con estas personas. Yo sé que estas palabras en 1 Corintios capítulo 5 son palabras duras. Dice Pablo aquí en esta ocasión que a nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador o borracho o estafador, dice, con tal persona ni siquiera debes juntarte para comer. Y decimos en algunas ocasiones: ¿cómo es posible que yo le diga a un hermano en Cristo, no me puedo juntar contigo para comer? Mi querido hermano, no pierdas esta perspectiva. Una persona que en realidad conoce a Cristo Jesús, que ha sido transformada por la sangre de Cristo Jesús, porque conocer a Cristo Jesús quiere decir ser una persona convertida, y conversión quiere decir cambio. Ya no podemos ser como antes. Si alguien dice que ha sido convertido y sigue siendo como antes, dice la palabra que hace a Dios mentiroso. Nosotros no podemos ser la misma persona que éramos antes. Y nosotros no podemos traer a la iglesia las mismas costumbres que traíamos en el mundo. Y no podemos tratar a los cristianos de la misma forma que tratábamos a aquellos que no eran nuestros hermanos en Cristo Jesús.
Y si, como dije anteriormente, en ese versículo número 25, Cristo Jesús está hablando sobre la unidad de la iglesia y está hablando de las divisiones, porque escúchame, cuando una persona dentro de la iglesia, aparentemente siendo cristiano, no recoge con Cristo, sino que desparce o riega, lo que está haciendo es creando división. Hay muchas personas que entran a la iglesia a crear divisiones dentro de la iglesia. No entran en la iglesia para recibir la palabra, no entran a la iglesia para alimentarse, entran a la iglesia simplemente para traer sus costumbres de afuera, con un cartelito que dicen cristiano, en muchas ocasiones con una Biblia bajo el brazo, pero en realidad no son cristianos. Y es necesario que tú y yo los identifiquemos. Por eso es que Cristo Jesús hizo en esta ocasión esta mención. No era el trabajo de Cristo identificarlos, es el trabajo ahora tuyo y mío, identificar a aquellos que están dentro de la iglesia aparentemente, pero dice que están de acuerdo con Cristo, pero no están con Cristo. Están de acuerdo con el Señor, pero no con el Señor. No caminan con Cristo, no están haciendo las cosas adecuadas, como dice la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones, cada una de estas cosas, de esas actitudes, lo que crean es una división dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Conoces tú a alguien, por ejemplo, que habla mal de tu iglesia? ¿Conoces a alguien que habla mal de tu pastor? Muchas de esas personas quizás han estado dentro de la iglesia o han sido miembros de tu iglesia anteriormente. Se pusieron bravos, se fueron y ahora hablan mal de tu iglesia y de tu pastor. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te estás dando cuenta que esa gente no está recogiendo con Cristo? Está regando, está esparciendo. En muchas ocasiones lo que esparcen es chismes. En muchas ocasiones lo que riegan por ahí son malos comentarios, murmuraciones. Y la palabra dice que eso es pecado. Fíjate que en 1 Corintios capítulo 5, una de las cosas que se nos menciona ahí específicamente en el versículo 1 es eso, calumniador. Si una persona que se llame hermano es calumniador, dice, con tal persona ni siquiera debes juntarte para comer. Específicamente, los calumniadores rompen la unidad de la iglesia. Los calumniadores y los chismosos rompen la relación que existe entre nosotros espiritual. Eso es lo que ellos están buscando hacer. Separarnos, dividirnos y de alguna forma también dañar la iglesia, aunque tienen tipo de cristianos. Pasó en el tiempo de Cristo, pasó en el tiempo de Pablo, pasa en el tiempo nuestro ahora en estos momentos. Pero por ejemplo, hablando de Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, comenzando en el versículo 18, esto es lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyados en ella, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas son palabras muy fuertes de parte del apóstol Pablo, diciendo de que ahora a estos dos hermanos, Himeneo y Alejandro, escucha, eran dos hombres que habían estado anteriormente en la iglesia. Habían servido con Pablo, se menciona en otro de los textos bíblicos. Pero dice que en esta ocasión el apóstol Pablo los entregó, dice, a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y nos vamos a dar cuenta que esta situación continuó. 6 meses después de que Pablo haya escrito 1 Timoteo, escribe 2 Timoteo. Y mira lo que dice en esta ocasión en el capítulo número 4, comenzando versículo 14, dice, Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Pablo en esta ocasión? Identificó a esa persona que diciendo anteriormente que era cristiano, que aparentemente estando de acuerdo con la filosofía de Cristo, no estaba recogiendo con Cristo, sino estaba desparramando. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer también. Nosotros no podemos hacernos los indiferentes delante de los problemas de la iglesia y delante de aquellas personas que están causando divisiones en la iglesia. Si alguien habla mal de tu iglesia, si alguien habla mal de tus hermanos, si alguien habla mal de tu pastor, esa es tu familia. Esa gente tiene el mismo ADN tuyo espiritual. Tú tienes que defenderlos. Nadie más va a defender a los cristianos que los mismos cristianos.
Y en esta ocasión el apóstol Pablo fue bien claro con Timoteo y le dijo: ten cuidado de Alejandro, me hizo mucho daño a mí y te puede hacer mucho daño a ti. Hay algunas personas que piensan que porque la gente hable mal de alguien, no hablar mal de otro. Y déjame decirte algo, mi abuelito me dijo hace muchos años cuando yo era un niño: cuidado con aquella gente que te viene a hablar mal de otra persona, porque de la misma forma que te hablan a ti mal de otros, le van a hablar a otros mal de ti. Escúchame, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. No permitas y no dejes que nadie hable mal de tu iglesia, que nadie hable mal de tu pastor, que nadie hable mal de tus hermanos en Cristo Jesús. Ni nosotros ni nuestra iglesia es perfecta, pero sigue siendo la iglesia de Cristo Jesús. Y delante de la iglesia de Cristo somos aún perfectos, para que tú lo sepas. No permitas que nadie hable mal de tu iglesia y de tu gente. Defiende la causa de Cristo. Y a esas personas que están tratando de crear divisiones dentro de la iglesia, hablando mal, y que aunque aparentemente estén de acuerdo con Cristo, no estén recogiendo con Cristo, sino que estén regando, entonces tú eres responsable de revelar el nombre de esas personas que están actuando en contra de la iglesia. La persona que actúa en contra de la iglesia actúa en contra del cuerpo de Cristo y de Cristo mismo. Y tú eres responsable para defender el cuerpo de Cristo Jesús. Ora al Señor y dile: Señor, ayúdame a identificar aquellas personas que no están recogiendo contigo, sino que están desparramando y regando. Y ayúdame también a tener el coraje para poder enfrentarlos y para tratar con ellos, para apartarlos de mi vida de forma en que no me afecten también a mí. La palabra dice en el libro de Proverbios que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No te dejes corromper por aquellos que no están recogiendo con Cristo, sino que están regando chismes, murmuraciones y cosas que no deberían de decir. Espero que esta enseñanza te haya bendecido en este día y hayas aprendido algo nuevo. Si es así, nos gustaría saberlo. Allí en la pantalla aparece nuestro número de teléfono y nuestra dirección electrónica. Llámanos o escríbenos, nos gustaría saber de ti, orar contigo y por ti. Gracias una vez más por estar en contacto con nosotros y te espero en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.